Hola, muy buenas. Bueno, pues como os dije, aquí os voy a explicar el condensador, ¿vale? De los componentes electrónicos habíamos visto las resistencias. Dentro de las resistencias había, acordaros, resistencias fijas, variables y resistencias sensores, dependientes de la temperatura o de la luz. Habíamos visto también los diodos y los diodos LED, que eran dos tipos de semiconductores. La diferencia entre ellos es que uno emite luz y otro no emite luz, ¿vale? La principal diferencia, ¿vale? Hay alguna más, pero esa es la principal. Y nos queda por ver los condensadores, como último de los componentes electrónicos que vamos a ver. Hay otros que son los transistores y circuitos hechos con transistores, pero esos no, de momento no los vamos a ver. Entonces os paso a explicar los condensadores. Mirad, un condensador, la apariencia física que tiene es esta que hay aquí. Si os dais cuenta, es como una especie de lentejita con dos patillas, ¿vale? Y si recordáis las resistencias NTC y las resistencias PTC, los sensores dependientes de la temperatura, veis que es bastante parecido, ¿vale? Solamente que su funcionamiento es completamente diferente. No voy a entrar cómo está formado por dentro un condensador, que está formado por dos capas conductoras, un material dieléctrico en medio, bueno, en fin, no vamos a meternos en eso. Solamente vamos a ver qué es lo que hace un condensador en un circuito eléctrico, ¿vale? Que no es otra cosa que almacenar energía, es decir, yo en el condensador lo que puedo hacer es almacenar energía de la pila, es decir, almacena voltios de la pila, de tal forma que si la pila yo la quito del circuito, esa energía se queda almacenada dentro del condensador. ¿De acuerdo? Vale, el condensador inicialmente vamos a suponer que está descargado de energía y que ese condensador se va a cargar con una determinada energía, ahora os digo cuál, y también se puede descargar. Por lo tanto, el condensador va a sufrir una operación de carga y otra operación de descarga. Para llevar a cabo esa carga o esa descarga del condensador, vamos a tener en cuenta dos valores, que son la resistencia, ahora os digo qué resistencia, porque os lo voy a explicar en estos circuitos que hay aquí abajo, y el propio valor del condensador. Vale, por partes. Unidades en las que se mide el condensador. El condensador se mide en faradios, ¿vale? Esa es la unidad del condensador. Y al igual que en los voltios, los amperios, etcétera, tiene, iba a decir múltiplos y submúltiplos. Realmente, lo que tiene el condensador son submúltiplos. Es decir, tengo milifaradios, 1000 veces más pequeño que un faradio, microfaradios, 1.000.000 de veces que un faradio, etcétera, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es esta letra rara que hay aquí? Esta letra rara es una letra griega que se llama tau. Tau es la constante de tiempo y habrá una constante de tiempo de carga y una constante de tiempo de descarga. Y esa tau es igual a la resistencia de carga o de descarga por la capacidad del condensador. Esto no os preocupéis que lo vamos a ver ahora con ejemplos, ¿vale? Aquí tenéis lo que es cada cosa, ¿vale? Vale, pues resulta que experimentalmente se ha comprobado que, veis que pone aquí 5 tau es el tiempo en el que la carga está al 100%. O la descarga está al 100%. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico 5 por tau, es decir, 5 por R por C, ese valor me dará el tiempo que tarda en cargarse el condensador, siempre que esta R sea la resistencia de carga. Y lo mismo con la de descarga, es decir, 5 tau será el tiempo en el que tarda el condensador en descargarse al 100%, y ese 5 tau será 5 por R, en este caso la resistencia de descarga, por el valor de la capacidad del condensador. Tranquilos, que ahora os lo explico con un ejemplo, ¿vale? Mirad, para que un condensador pueda cargarse y descargarse, debe hacerlo en un determinado circuito, que se llama circuito de carga y descarga de un condensador. Quiero que os fijéis aquí, en la parte de la derecha. Olvidaros de momento de esta gráfica y este circuito que hay a la izquierda. Mirad, si nos fijamos aquí en la parte de la izquierda, voy a bajar hacia abajo, vamos a fijarnos en este primer circuito, ¿vale? Entonces veis que en este primer circuito tengo una pila, tengo un interruptor, tengo un conmutador, tengo una resistencia y este simbolito de aquí, que no habíamos hablado de él, es el símbolo del condensador, que en inglés, como veis ahí, se llama capacitor, condensador, ¿vale? Y veis que este condensador tiene un valor de 1 mF, es decir, 1 milifaradio, 0,001 faradios, ¿vale? Vale, mirad. ¿Qué va a pasar cuando... Mirad, voy a coger el conmutador y lo voy a poner ahí. Si yo pongo el conmutador ahí, veis que este interruptor está abierto todavía, por lo tanto por aquí, por este camino de arriba, no está pasando nada de electricidad, ¿vale? ¿Qué va a pasar
cuando yo coja y cierre esto. Mirad, al cerrar este interruptor, la corriente de la pila, ¿vale? Veis que atraviesa esta resistencia y atraviesa este condensador. Y está todo el rato ahí hasta que este condensador se carga por completo, ¿vale? Veis que para cargarse este condensador, ¿vale? La corriente ha atravesado esta resistencia y este condensador. Por lo tanto, esta resistencia la podemos llamar resistencia de carga. ¿Por qué? Porque el condensador que estaba descargado se ha cargado cuando yo he hecho esta operación de cerrar el interruptor. Por aquí, a través de esta resistencia de 1 kilo-ohmio, se ha cargado el condensador. Vale. Vamos a imaginar que el condensador ya está cargado y que ha tardado un tiempo en cargarse. ¿Cuánto tiempo ha tardado en cargarse el condensador? 5 veces tau C, siendo tau C RC, la resistencia de carga, por el condensador. Aquí lo veis. El tiempo que ha tardado en cargarse es 5 por tau de carga, siendo tau de carga la resistencia de carga por el condensador. Es decir, que el tiempo que ha tardado en cargarse este condensador es 5 por la resistencia de carga, que en este caso es 1000, por el condensador, que es 1 milifaradio, pero lo tenemos que poner en faradios, ¿vale? 0,001 faradios, ¿vale? Dividiendo entre 1000. Vale, el condensador está cargado. Yo ahora, aunque abra este interruptor de aquí, esto está cargado. ¿Y con cuánto está cargado? Pues se ha cargado con los mismos voltios que tenía la pila, 10 voltios. Es decir, que ahora mismo aquí, este condensador está cargado con 10 voltios. Vale, ¿cómo lo descargo? Para descargarlo, yo lo que voy a hacer es darle a este interruptor, perdona, a este conmutador, y este conmutador va a poner este contacto aquí. De tal forma que pasa esto. Le doy. Mirad, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que este condensador empieza a soltar corriente que va a atravesar esta resistencia y va a estar por este camino. Y va a estar aquí dando vueltas hasta que esta resistencia se va a consumir todos los voltios, toda la energía que había almacenado el condensador. Es decir, el condensador se va a descargar a través de esta resistencia, ¿vale? Por eso, esta resistencia, que antes era la resistencia de carga, ahora es la resistencia de descarga, ¿vale? Por eso aquí he puesto resistencia de carga y de descarga, es la misma, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a tardar en descargarse el condensador? Pues el tiempo de descarga, que lo veis aquí a la izquierda, es 5 veces por la tau de descarga, la constante de tiempo de descarga, es decir, 5 por la resistencia de descarga por el condensador. Veis que en este caso la resistencia de carga y la resistencia de descarga es la misma, así que el tiempo de carga y el tiempo de descarga van a ser iguales, ¿vale? Esto se puede representar con una gráfica que luego lo vamos a hacer en este circuito de aquí arriba. Vale, vamos a fijarnos ahora en este circuito, en el segundo de aquí, este segundo circuito, ¿de acuerdo? Vale, veis que en este caso la resistencia está puesta en esta situación y veis que la he llamado solamente resistencia de carga. ¿Por qué la he llamado solamente resistencia de carga? Mirad, si yo esto lo pongo ahí y cierro el interruptor, mirad, ahora mismo la intensidad de la pila atraviesa esta resistencia, atraviesa el condensador y ahora mismo el condensador se está cargando. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cargarse? Pues esto de aquí, el tiempo de carga es 5 por la resistencia de carga, que es 1000, por la capacidad del condensador, que es 0,001 faradios, o lo que es lo mismo, 1 milifaradio. Bien, ese es el tiempo que va a tardar en cargarse. Vale, ¿qué pasa ahora si yo cojo y cierro esto? Vale, lo cierro. ¿Qué pasa ahora? En este circuito de descarga, que es esto que hay aquí, ahora mismo solamente está pasando electricidad por aquí, ¿no? Vale, pues os dais cuenta que ahora no hay una resistencia de descarga. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar en descargarse el condensador va a ser inmediato. Es decir, en cuanto yo haga esto, ponga el interruptor, el conmutador aquí, el condensador se va a descargar automáticamente. No va a tardar nada, inmediatamente. ¿De acuerdo? Eso ocurre porque en este caso no hay ninguna resistencia de descarga a través de la cual se descargue y no va a tardar ningún tiempo. El tiempo va a ser inmediato, ¿vale? Vale, fijaros, ¿qué va a pasar ahora en este tercer circuito? ¿Veis que pasa lo contrario que en el segundo circuito, ¿no? En este caso, yo pongo el conmutador aquí y cuando cierro el interruptor, ¿vale? Veis que el condensador en el circuito de carga, es este que va por aquí arriba, no se encuentra con ninguna resistencia de carga. No hay resistencia de carga. Entonces, ¿cuánto va a tardar el condensador en cargarse? Inmediatamente, no va a tardar nada. En cuanto yo cierre este interruptor, el condensador se carga automáticamente. ¿Con cuántos voltios se carga? Con los voltios que tenga la pila, con 10 voltios. Vale.
¿Qué va a pasar ahora si yo cojo y activo este conmutador? Le doy. Y ahora mismo veis que estos voltios que había almacenado aquí el condensador se van a descargar por este circuito que hay aquí, este de aquí, que es el que está ahora cerrado, ¿no? Entonces sí que ahora va a pasar a través de una resistencia de descarga, ¿vale? Entonces, como ahora sí que hay resistencia de descarga y condensador, ¿cuál va a ser el tiempo de descarga? Este de aquí. El tiempo de descarga va a ser 5 veces tau de descarga, es decir, 5 veces por la resistencia de descarga, que es 1000, por el valor de condensador, que es 1 milifaradio, 0,001 faradios, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa en este circuito de abajo? Pues veis que tenemos una resistencia aquí, que es la resistencia de carga, y una resistencia aquí, que es la resistencia de descarga. Vale, ¿qué pasa en este caso? Mirad, si yo pongo el conmutador en esta posición y cierro el interruptor, vale, lo voy a cerrar ahí. Vale, ahora mismo la corriente de la pila está atravesando la resistencia de carga, que está de aquí, y por aquí arriba el condensador. Es decir, que ahora mismo el condensador se está cargando. Se está cargando. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cargarse? Pues el tiempo de carga es igual a 5 por la resistencia de carga, esta de 1 kiloohmio, por la capacidad del condensador, 1 milifaradio. Vale, pues ese es el tiempo que va a tardar. Vamos a suponer que este condensador ya está cargado. Cuando el condensador ya está cargado, si yo le doy aquí a este conmutador, lo que va a ocurrir ahora es que la energía, los voltios que había almacenado este condensador, que eran 10 voltios, se van a descargar por este circuito que queda ahora cerrado, que es el circuito de descarga. ¿Y a través de qué resistencia? A través de la resistencia de descarga, que veis que en este caso también es de 1 kiloohmio, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto tardaría? Pues el tiempo que pone aquí, el tiempo que tardaría en descargarse es 5 por la resistencia de descarga, que en este caso es 1000, y por la capacidad del condensador, que es 1 milifaradio. Ese es el tiempo en segundos que tardaría. Si os dais cuenta, si esta resistencia es de 1000 y esta resistencia también es de 1000, la de carga y la de descarga son iguales, va a tardar el mismo tiempo en cargarse que en descargarse. Pero si aquí en lugar de 1000 fuese de 2000, de 2 kiloohmios, ¿qué pasaría? Pues que tardaría el doble de tiempo en descargarse, porque la resistencia de descarga es el doble que la resistencia de carga. ¿De acuerdo? Mirad. Vamos a ver esto con un ejemplo. Mirad este circuito que hay aquí. Este circuito que hay aquí es el primero de los que hemos puesto aquí, ¿vale? En este caso, veis que esta resistencia, a través de esta resistencia, se va tanto a cargar como a descargar el condensador. Es una resistencia de carga y descarga. Mirad. Vale, voy a abrir aquí, voy a poner la gráfica a 0, ahora os explico qué es esta gráfica. Vale, esto está bien, esto lo voy a poner aquí, vale. Mirad, esta gráfica que hay aquí representa la carga y la descarga del condensador. ¿Qué tengo en los ejes? Vale, veis que en el eje X tengo tiempo. Tiempo en segundos. Simulation time, tiempo de simulación en segundos. Y en el eje de vertical, en el eje de las I's, tengo voltaje, ¿vale? Es los voltios que almacena el condensador, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué va a pasar cuando yo cierre esto? Mirad, cuando yo cierre el interruptor, vamos a ver que el condensador se va a cargar a través de esta resistencia de carga. Vale, mirad, lo simulo. Vale, esto le doy aquí y quito la pausa y mira lo que pasa. Veis que el condensador empieza a dibujar esta gráfica hasta que llega a 10. Y cuando el condensador ha llegado a 10, se puede considerar que el condensador está cargado, ¿vale? Está cargado con 10 voltios. ¿Cuánto tiempo ha tardado en cargarse el condensador? Pues veis que desde aquí hasta que aquí ha llegado a 10, que es aproximadamente este tiempo. Ese tiempo habría que calcularlo con las fórmulas que os he dicho aquí abajo. El tiempo de carga sería 5 por la resistencia de carga por el condensador. Es decir, sería 5 por 1000 por 0,001. Y ese es el tiempo que se ha representado en esta gráfica. Vale. Veis que ahora el condensador se ha cargado. ¿Veis esos símbolos positivos y negativos que aparecen aquí? Bueno, pues eso indica que el condensador está cargado. ¿Y que está cargado con cuánto? Con 10 voltios, ¿vale? Está cargado con 10 voltios. ¿Qué pasa ahora cuando yo coja y conmute esto a esta posición? Mirad, si yo conmuto, vale, no pasa nada de momento porque está pausado, ¿vale? Pero fijaros lo que va a pasar. Ahora mismo el condensador que está cargado va a empezar a soltar
la energía que ha almacenado los voltios a través de esta resistencia, que es la misma de antes, o lo que la de antes era, antes de cambiar el conmutador, la resistencia de carga, servía para cargarse, y ahora sirve para descargarse. Entonces se va a descargar a través de esta resistencia. Mirad, quito el pause. Entonces, ¿veis lo que pasa? Se empieza a descargar hasta que el voltaje de la pila llega a 0, ¿vale? Cuando el voltaje de la pila llega a 0, pues podemos decir que se ha descargado. ¿Cuánto tiempo ha tardado en descargarse? Pues desde aquí, desde 8, 10, 12, unos 12 y pico, hasta que ha llegado aquí a 0. Si os dais cuenta, este tiempo tiene que ser el mismo. Lo que ha tardado en cargarse, este tiempo, tiene que ser lo mismo que lo que ha tardado en descargarse. Este tiempo. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga y la resistencia de descarga han sido la misma. ¿De acuerdo? Bueno, pues así es como funciona un condensador. Os voy a enseñar ahora un ejemplo para que veáis un caso en el que el tiempo de carga y el tiempo de descarga no son el mismo, ¿vale? Mirad aquí. Vale, aquí hay una gráfica que la voy a resetear. Voy a poner esto en pausa. Vale, en pausa. Resetear. Esto lo voy a abrir. Vale. Veo que el condensador está cargado. Esto debe ser de antes. Vale, voy a ver. Vale, primero voy a hacer una cosa. Voy a descargarlo. Vale, voy a descargarlo. Un segundo. Tranquilos, esto solamente lo que estoy haciendo es descargar el condensador que estaba cargado de una carga anterior, ¿vale? Vale, veo que ya ha llegado a 0, así que voy a hacer una pausa de la simulación. Voy a borrar esto. Vale. Ahora veis que el condensador está descargado, no tiene simbolitos positivos y negativos aquí. Esto lo voy a poner aquí. Vale. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, y es que cuando yo cierre este interruptor, el condensador se va a cargar a través de esta resistencia de 4 kiloohmios, que será la resistencia de carga, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer, le doy aquí, cierro el interruptor, quito la pausa y veis cómo se empieza a cargar. Vale, veis que va a tardar, todavía no se ha cargado, hasta que no llegue a 10, que son los voltios que tiene la pila, no se va a considerar que el condensador está cargado. Entonces veis que está tardando más que antes. ¿Por qué? Porque ahora la resistencia de carga es de 4 kiloohmios, 4000 ohmios, así que pues va a tardar un poquito de tiempo más, ¿vale? Hasta que llegue justamente a 10. Vamos a considerar que, bueno, que ya ha llegado a 10, ¿no? Ahora ha llegado a 10, aquí ha llegado a 10. Entonces veis que ahora ya voy a parar, vale, cuando llegue a 32 voy a parar la simulación. Vale, ahí. Vale, hasta aquí este tiempo es el que ha tardado en cargarse, ¿vale? Todo este tiempo ha tardado en cargarse. Y veis que el condensador se ha cargado, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando ahora yo cambie el conmutador y le quite la pausa? Mirad, cuando yo haga esto, veis que el condensador se ha cargado a través de la resistencia de 4 kiloohmios y el condensador, ¿no? Vale. Pero ¿qué va a pasar cuando yo haga esto? Ahora mismo la carga que tiene el condensador se va a descargar a través, veis que como he cambiado el conmutador, se va a descargar a través de esta resistencia de 1 kiloohmio, de 1000 ohmios, que en este caso esta será la resistencia de descarga, igual que esta de aquí arriba era la resistencia de carga, ¿vale? Entonces, veis que la resistencia de descarga es bastante más pequeña, 4 veces más pequeña que la resistencia de carga, ¿no? Por lo tanto, va a tardar bastante menos en descargarse. Lo vamos a ver. Mirad, quito la simulación, o sea, quito la pausa, perdón. Y veis, empieza a descargarse hasta que llegue a 0. Vale, cuando llegue a 0, más o menos ahí, podemos considerar que ya está en 0, ¿vale? Veis que el tiempo que ha tardado en descargarse es desde aquí hasta aquí, mucho más pequeño que el que ha tardado en cargarse, que ha sido desde aquí hasta aproximadamente hasta aquí. Si os dais cuenta, el tiempo en la gráfica, el tiempo que ha tardado en descargarse, comparándolo con el tiempo que ha tardado en cargarse, veis que el tiempo que ha tardado en cargarse es como unas 4 veces mayor. Efectivamente, es que es exactamente 4 veces mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia de carga es 4 veces mayor que la resistencia de descarga. 4000 es 4 veces más grande que 1000, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí queda reflejado la gráfica de carga y descarga del condensador, ¿vale? Mirad, un condensador, este condensador que hay aquí, como veis aquí abajo pone condensador electrolítico. Y veis que aquí diréis, oye, este es diferente al anterior. El anterior era como una especie de lenteja, ¿no?
Vale, este es un condensador cerámico, ¿vale? Los condensadores cerámicos, como este que hay aquí, no tienen polaridad, es decir, no tienen ni polo positivo ni polo negativo, ¿vale? Sí que funcionan almacenando carga, almacenando voltaje de la pila, como os he dicho, igual que los electrolíticos. Los electrolíticos también almacenan energía de la pila, en ese sentido funcionan igual. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el condensador electrolítico, como veis aquí, ¿veis ahí un símbolo más? Es que tiene polaridad, es decir, tiene polo positivo y polo negativo. El polo negativo, como veis aquí, es la patilla más corta, porque aquí veis un símbolo menos. Pues esto significa que esta es la patilla negativa y que la otra es el polo positivo. Es importante que un condensador electrolítico lo pongamos correctamente polarizado, es decir, que el polo positivo del condensador electrolítico, aquí lo veis, coincida con el polo positivo de la pila y el negativo con el negativo. Porque si lo ponemos al revés, sí que el condensador, lo que ocurre es el electrolítico, el otro da igual, el otro no tiene polaridad, pero el electrolítico empieza a hincharse hasta que hace una pequeña explosión. Entonces hay que tener cuidado con los condensadores electrolíticos a la hora de conectarlos. Bien, pues esto es lo que os quería contar de los condensadores. Espero que haya quedado claro. No obstante, tenéis el vídeo, lo podéis ver, parar las veces que queráis hasta que lo entendáis bien. Y bueno, pues espero que os haya servido la explicación. Así que nada, un saludo.